Aislado en las montañas, un viejo caserón de piedra se alzaba entre la niebla, con ventanas cerradas y puertas que chirriaban al menor soplo de viento. Nadie vivía allí desde hacía décadas, pero a veces, los lugareños contaban que veían luces fugaces por las noches, sombras moviéndose detrás de los cristales empañados y escuchaban gritos apagados que nadie podía explicar. Miguel, un joven apasionado por lo paranormal, había oído estas historias toda su vida. Su curiosidad era más fuerte que el miedo. Una noche decidió entrar al caserón con su cámara y su grabadora, dispuesto a documentar cualquier fenómeno extraño que pudiera encontrar. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Se volvió pesado, húmedo y olía a polvo y madera antigua. Cada paso resonaba en los largos pasillos como un eco interminable. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, con miradas que parecían seguirlo, aunque Miguel no podía distinguir sus rostros en la penumbra. La linterna que llevaba temblaba en su mano, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de madera podrida. Un golpe sordo resonó detrás de él. Miguel se giró de inmediato. Nada. Solo el pasillo vacío, y un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos de la noche. Un susurro leve, casi imperceptible, se coló entre las paredes. ¿Quién anda ahí? Miguel se detuvo, conteniendo la respiración. No había viento. Nadie más podía estar allí. Sin embargo, algo invisible lo observaba. La sensación de ser vigilado se intensificó con cada segundo que pasaba, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Mientras avanzaba hacia las escaleras del segundo piso, un retrato cayó al suelo detrás de él, rompiéndose con un estruendo que lo hizo saltar. La linterna parpadeó y, por un instante, Miguel creyó ver una figura oscura cruzando el pasillo, solo para desaparecer cuando intentó enfocarla. «Esto no puede estar pasando», susurró para sí mismo, con voz temblorosa. Un viento frío entró por una ventana rota, cerrando la puerta tras él con un golpe seco. Miguel estaba atrapado en la oscuridad del caserón. Y lo que empezó como una simple exploración curiosa, estaba a punto de convertirse en algo mucho más aterrador. Miguel subió las escaleras con cuidado. Cada tabla crujía bajo su peso como si lo advirtiera de su presencia. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y un olor a humedad y madera podrida llenaba sus pulmones. Los retratos en la pared parecían acercarse, como si las sombras se alargaran hacia él, siguiéndolo con una intención silenciosa. Llegó al pasillo del segundo piso y se detuvo frente a una puerta entreabierta. La madera estaba astillada, y un ligero resplandor azuloso emanaba del interior. La curiosidad pudo más que el miedo. Empujó la puerta lentamente. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro de la habitación, una silla antigua giraba levemente sobre sí misma, aunque no había viento. Miguel dio un paso hacia adelante y su grabadora captó un susurro apenas audible. «Vete». El sonido era demasiado tenue para ser humano, pero la tonalidad era clara, una advertencia. Miguel tragó saliva y, sin darse cuenta, dio un segundo paso. La silla se detuvo abruptamente. La linterna parpadeó y, en el último instante antes de iluminar de nuevo, Miguel creyó ver una figura encapuchada detrás de la ventana, mirándolo con ojos que brillaban en la oscuridad. «No estoy solo aquí», murmuró, temblando, mientras el corazón le latía con fuerza. De repente, un golpe seco retumbó desde el piso de abajo. Miguel giró la cabeza, y por un instante, creyó escuchar pasos apresurados subiendo las escaleras. Nadie estaba allí. Sin embargo, la sensación de que algo lo seguía, invisible, se intensificó. Decidió avanzar hacia la habitación del fondo, la que según las historias, había sido el estudio del antiguo dueño de la casa, un hombre que desapareció sin dejar rastro hacía más de 50 años. Allí, los objetos parecían flotar levemente, y los relojes marcaban horas que nunca correspondían a la realidad. Cada tic-tac retumbaba en su cabeza como un martillo. Un viento helado apagó la linterna. Miguel quedó a oscuras. En la grabadora, ahora, se escuchaba un susurro claro. «Te estábamos esperando». Miguel respiró hondo, intentando mantener la calma, pero en el silencio absoluto del caserón, incluso su propia respiración parecía un grito. Y entonces algo tocó su hombro. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando sonar firme. «Muéstrate». Nada respondió. Solo un frío intenso que le recorrió la espalda, y una presencia que lo hizo sentir como si todo el caserón lo observase a la vez.
Miguel retrocedió lentamente, apoyando la espalda contra la pared. La oscuridad era tan densa que parecía absorber la luz de su linterna. Cada sombra tenía vida propia, y los retratos antiguos ya no solo lo observaban, parecían inclinarse hacia él, moviendo sus cabezas con una lentitud inquietante. De repente, un objeto voló desde la habitación contigua y chocó contra la pared con un estruendo que hizo vibrar los vidrios. Miguel se agachó instintivamente, sosteniendo la grabadora frente a él. La voz de la IA dentro de la grabadora, o eso parecía, comenzó a reproducir un susurro que él no había registrado. «No deberías estar aquí». Un frío intenso le recorrió el cuello. Las paredes del caserón comenzaron a emitir un crujido uniforme, como si toda la casa respirara a la vez. Miguel intentó avanzar hacia la puerta para salir, pero algo invisible parecía empujarlo hacia atrás, reteniéndolo. Cada paso era como arrastrar sus pies en la arena, pesado y desesperante. Un instante después, una luz parpadeante iluminó un retrato particularmente viejo, mostrando a un hombre con ojos huecos y sonrisa torcida. Miguel pudo ver cómo la figura del retrato movía los labios, como si murmurara algo. Solo que las palabras no salían como sonido, sino como un pensamiento que penetraba directamente en su mente. «Tú eres el próximo». Miguel cayó de rodillas, intentando cubrirse la cabeza. Su respiración era un hilo, y la grabadora seguía reproduciendo sonidos imposibles. Pasos, risas ahogadas, un golpe rítmico constante que parecía venir del corazón mismo del caserón. «No», gritó, aunque su voz sonaba débil y lejana, como si ya no perteneciera a él. Un golpe seco cerró la puerta detrás de él. La linterna volvió a parpadear y en la oscuridad pudo ver un reflejo fugaz en el suelo. Cientos de figuras, todas mirándolo, todas flotando, todas silenciosas. Miguel comprendió que no estaba solo. Que nadie que entraba en esa casa volvía a salir como antes. Se levantó, intentando correr, pero el pasillo parecía alargarse infinitamente, como si la casa misma se retorcía para atraparlo. Cada sombra que veía a su alrededor se movía al compás de sus propios temores, anticipando sus pasos. En ese instante, un grito distante retumbó por todo el caserón, un sonido que no parecía humano ni animal, y Miguel sintió como la realidad se distorsionaba a su alrededor. Miguel avanzaba por el pasillo interminable, cada paso resonando como un tambor en la penumbra. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, deformándose, respirando. El aire estaba tan frío que sus pulmones dolían, y un olor a madera quemada y humedad impregnaba cada rincón. De repente, la linterna iluminó un espejo antiguo al final del pasillo. Miguel se detuvo, paralizado. Su reflejo estaba ahí, sí, pero algo estaba mal. Sus ojos parecían vacíos, y una sonrisa que no era suya se dibujaba en su rostro. Sintió un escalofrío que recorrió su espalda hasta la nuca. ¿Qué está pasando?», susurró, con la voz quebrada. En ese momento, un susurro múltiple surgió de todas partes, rodeándolo por completo. «Vuelve, vuelve». Miguel intentó correr hacia la salida, pero los pasillos cambiaban de forma, llevándolo siempre de vuelta al mismo espejo. Cada vez que lo miraba, su reflejo parecía tomar vida propia, moviéndose con gestos que él no hacía. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar, y la grabadora comenzó a reproducir su propia respiración, solo que con un eco distorsionado, como si alguien más respirara a su lado. De repente, el suelo cedió bajo sus pies. Miguel cayó a una habitación inferior, oscura y húmeda, con paredes cubiertas de símbolos extraños y velas consumidas hasta la mitad. Una sombra se levantó frente a él, alta, oscura, imposible de describir, pero con una presencia que le heló el alma. «No deberías estar aquí», repitió la voz, ahora claramente proveniente de la sombra. «Nadie entra sin pagar un precio». Miguel cayó de rodillas, temblando, y por primera vez quiso gritar, pero el sonido no salió de su garganta, solo un eco fantasmal llenó la habitación. Su respiración se mezclaba con murmullos que no entendía, y en cada esquina algo invisible lo observaba, esperando, paciente y cruel. «Déjame salir», gritó de nuevo, mientras un frío intenso le recorría los brazos y piernas, paralizándolo por segundos. La sombra avanzó lentamente, y Miguel sintió como el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo durara una eternidad. Las velas parpadearon, proyectando sombras que se retorcían y tomaban formas humanas que lo rodeaban. La línea entre lo real y lo imposible se había difuminado.
En ese instante, Miguel comprendió algo terrible. La casa no era solo un edificio, sino un ente consciente que jugaba con los que se atrevían a entrar. Y él ya no era un simple visitante. Era parte de la historia que la casa contaría a las futuras víctimas. Miguel estaba atrapado en la habitación inferior. Las velas temblaban, proyectando sombras que ya no eran solo figuras, sino criaturas deformes que se retorcían y susurraban su nombre. Cada respiración parecía responder a la de él, cada movimiento era seguido por un eco imposible. De repente, un golpe seco resonó desde el techo. Miguel alzó la vista y vio como la escalera de madera, que antes estaba rota, ahora descendía hacia él lentamente, sola. No había viento. No había cuerda ni mecanismo. Era la casa moviéndose a su antojo. No, esto no puede ser real, susurró, casi sin voz, mientras su linterna caía al suelo y rodaba, iluminando solo fragmentos de la habitación. Un espejo al fondo reflejó algo que lo hizo quedarse sin aliento. Su propio cuerpo se levantaba del suelo, como un doble espectral que lo imitaba, pero con una sonrisa torcida y ojos vacíos. Cada gesto, cada parpadeo, estaba sincronizado, menos que la sombra que ahora lo rodeaba por completo. Miguel retrocedió hacia la pared. La sombra avanzó lentamente, y de repente, todos los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con un resplandor verdoso, iluminando rostros horribles que emergían del yeso, mirando fijamente a Miguel, gritando sin sonido. Su corazón latía al límite, y la grabadora, que había quedado en el suelo, captaba ahora voces que no eran humanas. En un intento desesperado, Miguel corrió hacia la única puerta que quedaba. Cuando la abrió, en lugar de salir al pasillo, se encontró con un corredor interminable lleno de espejos, cada uno mostrando versiones distorsionadas de sí mismo. La sensación de ser observado desde todos los ángulos era insoportable. «No puedo salir», gritó, mientras una corriente de aire helado le recorría la espalda y los susurros se intensificaban. «Alguien ayúdeme». Pero nadie respondía. Cada reflejo lo imitaba, cada sombra se movía de forma independiente, y la presencia que lo perseguía parecía absorber la luz misma. Miguel comprendió que estaba totalmente atrapado en un lugar donde las leyes de la realidad no existían. Cada intento de escapar lo llevaba de nuevo al mismo punto, como si la casa lo reescribiera a su antojo. En ese momento, algo lo tocó, una mano fría, intangible, que no podía ver pero sentía. Su cuerpo se congeló, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse en un vacío de oscuridad y murmullos. Miguel estaba a punto de descubrir lo que muchos antes que él habían aprendido, que en esa casa, el miedo no es solo emoción, sino la entrada a algo mucho más antiguo y cruel. Miguel cayó al suelo, sintiendo como la oscuridad lo envolvía por completo. La sensación de ser observado nunca desapareció, incluso en la nada, algo permanecía con él. Cada susurro, cada sombra que había visto, parecía grabada en su mente, imposible de borrar. De repente, un silencio absoluto se apoderó de todo. La linterna dejó de parpadear y, por un instante, Miguel pudo ver la salida. La puerta del caserón estaba frente a él, iluminada por un débil resplandor lunar. Corrió hacia ella, sintiendo como cada paso era más pesado que el anterior, como si la casa intentara retenerlo hasta el último segundo. Cuando finalmente cruzó el umbral, el aire fresco de la noche lo golpeó con fuerza. La casa detrás de él parecía tranquila, como si nada hubiera sucedido. Pero Miguel sabía la verdad. La presencia que habitaba allí seguía activa, esperando a la próxima víctima curiosa. Esa noche, nunca volvió a mirar el caserón de la misma manera. Y aunque la historia de Miguel podría parecer increíble para quien la escuchara, hay algo que todos debemos recordar. Hay lugares donde la curiosidad puede ser mortal, y no todo misterio está hecho para ser resuelto. Si decides explorar lo desconocido, hazlo con respeto y precaución, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran de verdad. El miedo no siempre viene de lo que vemos, sino de lo que imaginamos. A veces, la mente puede ser la puerta más peligrosa. Así que antes de entrar en historias, casas o secretos que parecen inofensivos, pregúntate, ¿estás listo para enfrentarte a lo que podrías descubrir? Si te atreviste a llegar hasta aquí, suscríbete para más historias que desafían la realidad. Comenta lo que más te aterrorizó y comparte este vídeo con alguien lo suficientemente valiente como para escucharlo.